la explosión ha sido, Israel tiene décadas de que no tenía manifestaciones en contra de sus gobiernos. En Francia sí, en Francia ya había habido algunas manifestaciones, pero no tan masivas como las tiene ahora Francia. Son dos países que están convulsionando gravemente. Son los que actualmente, en estos momentos del año 2023, que han empezado a mostrar signos de descomposición social a esos dos países, y probablemente puedan contagiarse los demás países de estas convulsiones internas que están teniendo el mundo de Occidente. Ahora, ¿por qué hay esta convulsión interna? Como bien sabemos, hay una guerra más que está ocasionando, o sea, una guerra sin sentido, una guerra a la que se le está invirtiendo mucho dinero, a un país el que está, como Ucrania, que es el que está dejando de producir, que Ucrania es uno de los graneros del mundo. El conflicto con Rusia, de la falta de petróleo, de gas para Europa, porque Rusia era el que ofrecía estos productos a muy bajo costo y ya no lo estaban recibiendo. Entonces, todas estas convulsiones de estos países que le están haciendo la guerra a Rusia, actualmente lo están pagando. Están teniendo una convulsión interna. Rusia, sin hacerles la guerra a estos países ya de por sí solos ya están convulsionando. Ya están en descomposición social. Justamente por esta guerra que le están haciendo a Rusia a través de Ucrania, un país que está quedando en la destrucción, en la improductividad, un país que está ya totalmente desahuciado, que o sea, que no está generando ninguna producción que le pueda sostener político y económicamente a Ucrania. Es un país pues quebrado, desolado, en el que por mucho tiempo va a quedar así. Un país que por los caprichos de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, de querer hacerle la guerra a Rusia a través de Ucrania, hay esta gran convulsión. Y bueno, lo más característico que está pasando es de motivo de esta convulsión o de esta guerra con Ucrania, está repercutiendo en Israel. Curiosamente, toda esta guerra contra Rusia está repercutiendo en Israel. Israel, el primer ministro, que es Benjamin Netanyahu, quiere tener el control total del poder político en Israel. Y hay mucha gente del grupo conservador, de los conservadores, de la ultraderecha, de la derecha y de la ultraderecha, que lo están apoyando. Están apoyándolo para que se haga del control total y pueda radicalizar las políticas de intervención en el mundo árabe, principalmente en contra de Palestina.
o sea, seguir afianzando y expandiendo el territorio, los territorios y el control sobre lo que queda de Palestina. Y tener un control férreo sobre los destinos políticos de la ultraderecha, de la derecha y de la ultraderecha en Israel. Aquí el dilema está en que dentro de Israel existen otros bandos que son los bandos democráticos que quieren un Israel democrático en el que se permita la participación de otros actores políticos, de otros partidos políticos. Otros partidos políticos quieren llegar al poder también, tienen otra visión democrática en el cual pues el Estado de Israel sea ejemplo de democracia, en el que se deje libre participación y libre elección de los israelíes en, en el nombramiento de sus gobernantes. Y es justamente lo que Netanyahu y sus seguidores de la ultraderecha, de la derecha y de la ultraderecha conservadora, justamente es lo que ya no quieren. Estos ultraderechistas, ultraconservadores, quieren el control total de Israel y hacer su voluntad sin tomar en cuenta al resto de la población. Actualmente hay una división entre conservadores que apoyan a Netanyahu en esta encomienda, donde él ya ha enviado reformas judiciales para que solamente puedan ser removido el primer ministro, o sea, el cargo que ostenta Benjamin Netanyahu, que solamente pueda ser decidido por él mismo o por alguien de su gabinete, por nadie más. Nadie puede mover, ya nadie podría mover del cargo de primer ministro a Netanyahu, y ese es la principal, el principal escollo, el principal motivo por el cual hay esta incipiente revolución, esta convulsión interna que está llevando a Israel a una guerra civil interna. Todo parece que, porque incluso ya hay militares y el ministro de Defensa de Netanyahu se declaró en contra de Netanyahu sobre esta medida de que estas reformas judiciales. Este ministro de Defensa ya se declaró en contra de su primer ministro y la gente lo apoyó, y inmediatamente Netanyahu lo hizo renunciar a su cargo, a este ministro de Defensa. Esto quiere decir que las cosas van en serio, que las cosas se perfilan hacia una convulsión interna, hacia una revolución interna entre estos dos bandos dentro de los territorios de Israel. Algo inédito, algo que desde el nacimiento de Israel hace varias décadas no se veía, no tiene un precedente. Pues como en todos países, muchos países pasan por sus revoluciones, sus independencias, sus procesos de conflictos, y ahora a Israel le está tocando pasar por una convulsión una convulsión interna que puede derivar, y que es lo más probable que ocurra, en una guerra civil
en una revolución interna entre estos dos bandos, el pro conservador de Netanyahu y el pro demócrata, que es la gente que está en las calles protestando. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Actualmente continúan las protestas, y pues muchos de mis seguidores me han estado pidiendo que hable sobre este tema, y pues aquí está. Y pues como les digo, esta convulsión de Israel no es gratuita, porque es parte de es un síntoma de algo más grande que está a nivel macro, a nivel geopolítico. Es un síntoma de descomposición de la política económica de los países del primer mundo de Occidente, en el cual Occidente está convulsionando. Estados Unidos con con la quiebra de sus bancos, el Silicon Valley, el Signature Bank, y otros bancos importantes de los Estados Unidos. Les está pegando por ese lado, por el lado financiero, a los Estados Unidos, pero es parte de toda esta geopolítica internacional de guerra que existe. Hay una realidad que se está negando por parte de los países de Occidente, que tienen que entrar a una economía de guerra. Es decir, que su economía si quieren seguir en guerra con Rusia, deben implementar una economía de guerra, o sea, que su economía esté dedicada solamente a la producción de armamento para combatir a Rusia. De otra forma, van a tener estos estallidos sociales, esas convulsiones internas, estas caídas financieras, porque ya no es lo mismo hacerle la guerra a un país, hacer como que le hago la guerra a un país y no comprometerme, de lleno, sino que decir, no, pues es que yo no soy es Ucrania el que está haciendo la guerra, yo no soy. Entonces, Rusia dice, no, tú no eres, ok, está bueno, ok, no eres. Pero en realidad sí eres. Entonces, tarde o temprano van a tener que entrar a una economía de guerra estos países que le están haciendo la guerra a Rusia, porque en realidad, su realidad ya cambió, su economía ya tiene que, su economía y su entorno social, su situación social tiene que cambiar, ¿sí? Porque Ucrania está perdiendo cada día más territorios, y Ucrania no avanza, al contrario pierde, está perdiendo, y no recibe el apoyo de Occidente, un apoyo, un apoyo, una confrontación abierta con Rusia, no la están llevando a cabo. Entonces vienen las convulsiones de Occidente. Bueno, espero que esta descripción haya sido clara, pero sí me gustaría que escucharan algo de lo que se está comentando en los medios de comunicación, justamente occidentales, pero pues nadie mejor para describir su propia situación que ellos mismos. Vamos a escuchar
un poco de estas noticias, sobre todo de esta noticia de Israel, de esta convulsión que tarde o temprano va a llevar a una guerra civil, y también para que ustedes estén informados que hay mucha avidez por este tema de Israel, en el que pues Israel siempre ha sido un foco de información, y más que todo que es el país donde nació nuestro Señor Jesús. Para, para el mundo occidental, para los creyentes, esta guerra es muy importante, perdón, bueno, esta prospección, o diagnóstico, o esta visión de una posible guerra civil en Israel es muy importante para todos, bueno, para todo el mundo religioso, ¿verdad? Porque en Israel confluyen varias religiones al mismo tiempo, y pues siempre una convulsión en Israel siempre va a traer una modificación también a nivel mundial. Vamos a escuchar algo de lo que se dice en los medios sobre esta situación en Israel. Son noticias. Vamos a escuchar. Protestas masivas contra reforma judicial en Israel. Reforma judicial. Cientos de israelíes iniciaron una intensa jornada de protestas el 25 de marzo contra un plan de transformación del sistema judicial promovido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sin embargo, las manifestaciones se agudizaron cuando fue destituido el secretario de Defensa de esa nación, Yoav Galán, quien mostró su total oposición a la reforma. Quien se opuso a la reforma. Estamos aquí para protestar. Escúchenlo. Sentimos que no hay otra manera. Tiene que ponérsele un alto. Este primer ministro no está capacitado. Benjamín Netanyahu no está capacitado. La iniciativa rechazada busca disminuir la independencia de la justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre la misma. Los vuelos de salida desde el país han sido suspendidos y se reportan enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en varias ciudades, además de la renuncia de autoridades locales, regionales y funcionarios de gobierno. Nos hemos unido hoy con todos los demás sindicatos, organizaciones, empleadores, sector privado, y hemos decidido anunciar con pesar que habrá una huelga general en los hospitales y en los ambulatorios, y se suspenderá todo el tratamiento médico. Arabia Saudita y China construirán una refinería de petróleo a gran escala. Esa la noticia de Israel, y como vemos, o sea, está al rojo vivo, está candente la situación en Israel, y hacía mucho tiempo que no escuchábamos protestas masivas en Israel, incluso que ya pues pidieron la renuncia. Bueno, Benjamín Netanyahu, al escuchar que estaba en contra de las reformas, pues le pidió su renuncia. Lo renunció al secretario de Defensa. Y destituir a un secretario de Defensa, pues, o sea, son palabras mayores. Entonces, no es cualquier cosa. Estemos pendientes de lo que va a ocurrir, porque acuérdense que Israel siempre ha sido una piedra angular de cambio muy importante en todo el mundo, ¿sí? A Israel siempre lo hemos visto a los israelitas siempre en los grandes cambios, en los grandes procesos, siempre han aparecido. Y bueno, esa es una de las noticias. Vamos a ver otra noticia, para hacer algunas comparaciones de noticias, y que ustedes tengan el mejor panorama
Benjamin Netanyahu Vamos a escuchar. pospuso su polémica reforma judicial, pero eso no ha detenido las protestas. El lunes por la noche, cientos de personas volvieron a las calles para mostrar su descontento. En realidad, las manifestaciones llevan varias semanas produciéndose, lo que ha sumido a Israel en la crisis más grave en años. El primer ministro, acorralado por el estallido social e incluso por la convocatoria de una huelga general, se vio obligado a retroceder por ahora. Una huelga general. מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות He decidido suspender la segunda y tercera lectura de la ley de la legislatura, dice Benjamin Netanyahu. Se suspendió por el momento la reforma socavaría la independencia judicial, la separación de poderes y las bases democráticas formales de Israel, según los críticos. Esto ha llevado a los sectores más bien seculares y liberales de la población a tomar las calles, e incluso ha suscitado el temor del gran aliado de Israel en Occidente, Estados Unidos. Estados Unidos ya teme. This announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. No obstante, el anuncio de la suspensión de la reforma no contentó a los grupos convocantes de las protestas. Le exigen a Netanyahu archivar por completo la medida y amenazan con más protestas en caso de no hacerlo. Netanyahu, por su parte, ha alertado que el país va hacia un choque peligroso y que hay que evitar una guerra civil. Hay que evitar una guerra civil, dijo Benjamin Netanyahu. Bueno, a ver, entonces vamos a escuchar una más para que tengamos un panorama muy amplio de lo que está pasando, porque pues sí, siempre es bueno tener varios puntos de vista sobre los acontecimientos y no quedarnos solamente en un punto de vista. Y como les digo, bueno, o sea, también en Francia hay convulsiones, incluso en Alemania también hay huelgas, de trenes, sí, o sea, de las personas que trabajan en los trenes, en los transportes, y en sí, en toda Europa se están... A Francia, porque ayer hablábamos de las pensiones, de lo que está haciendo Macron, y es que están movilizando a 13.000 policías para frenar la protesta contra las reformas. Sí, coméntanos. 13.000 policías movilizados solo en París, en todo el país. Solo en París hay más de 5.000 movilizados en concreto para intentar frenar la ola de protestas que se le ha venido encima a Emmanuel Macron. La calle, como dijeron los sindicatos, está encima del Elíseo y lo está por esa reforma de las pensiones que el propio Macron ha dicho que va a sacar adelante sí o sí. Una reforma que eleva la edad de jubilación hasta los 64 años. ¿Qué quiere Macron? Sacarlo adelante él solo, sin incluso necesitar la aprobación del Parlamento. Esto ha soliviantado aún más las protestas, que incluso están produciendo incendios en determinados barrios de París a través de lo que se llaman las banlieues, es decir, pequeños grupos, pequeños colectivos residentes en zonas concretas de París que están generando mayores problemas todavía. Insisto, protestan por esta reforma porque lo que quiere Macron es sacarla adelante en solitario. Para ello ha aprobado un trámite que debiera ser especial, pero lo ha metido en lo que se ha llamado un trámite de urgencia. Se salta la aprobación del Parlamento y a través de otra serie de mecanismos conseguiría aprobar su reforma de las pensiones antes de final de año. Incluso vería a la luz esa reforma, esa elevación de la edad de jubilación hasta los 64 años. Se saltó al Parlamento, le hicieron una moción de confianza y consiguió pasarla. Ahora hay que ver si también pasa el test de las calles parisinas, como le dijeron los sindicatos. Bueno, también Francia, Emmanuel Macron está empeñado en sacar más dinero para sí mismo de las pensiones, o sea, sacar más dinero para el gobierno, pero pues todos sabemos que un gobierno de tipo conservador como es el de Macron,
la corrupción siempre está de por medio. Entonces, esta elevación de los años de jubilación es para no pagar pensiones, sino hasta que el francés llegue a tener 64 años, ¿sí? Los franceses ya habían conseguido habían conseguido jubilarse, pensionarse a los 62, e incluso pedían a los 60. No sé, creo que en Estados Unidos se pensionan hasta a los 50, no estoy muy seguro, permítanme checarlo, pero en Francia, en vez de ir bajando, porque la tendencia mundial es ir bajando la edad de pensionarse. Por ejemplo, en México es a los 60, pero tengo entendido que no te dan el 100%. Y a los 65, ya si te pensionas a los 65 en México, ahí sí te dan el 100%. Así lo tengo entendido. Si hay alguien que me pueda desmentir, estoy abierto a la crítica. En Francia, quieren que se pensione, que la gente adulta mayor se pensione a los 64 con el 100%. O sea, de los 62 a los 64. Cuando la tendencia es ir bajando la edad de pensionarse. O sea, un ideal sería que a los 50 años ya te pudieras pensionar. Ese sería el ideal para el ser humano, que a la edad de 50 años ya te pudieras jubilar, ya te pudieras pensionar, porque esa es la tendencia mundial. Sin embargo, Francia, Emmanuel Macron hace todo lo contrario, ¿sí? Y pues en México tenemos que luchar por que baje la edad también de pensionarse de 65, que a mí me parece mucho. En América Latina no sé cómo esté en otros países, pero sí tenemos esa asignatura pendiente los trabajadores de ir pugnando por pensionarse, y la gente que adulta mayor se pueda pensionar incluso a los 50. Ojalá que lo podamos lograr algún día. Hola. Y bueno, esto es lo que está pasando en Francia, que es parte también de esta convulsión de este mundo occidental que se está cayendo a pedazos día con día. Ya no soporta sostener una guerra contra Rusia. Rusia está más fuerte que nunca, tiene otros aliados, China, India, Brasil, Guatemala, se le están uniendo a Rusia para fortalecer este bloque económico llamado BRICS. Ese bloque ruso está fortaleciéndose, y esa economía está saliendo a flote. China está superando ya a Estados Unidos económicamente, tecnológicamente y en todos los sentidos. Y Estados Unidos viene en declive. Entonces, y con convulsiones internas. Vamos a escuchar otra de las noticias que están apareciendo. Ahorita vamos a y como les digo, pues también a nivel financiero,
el Deutsche Bank en Alemania también está haciendo crisis en la economía alemana. No tienen gas, no tienen petróleo para echar a andar la maquinaria de las fábricas, de esto que mueve a todo el transporte público. Alemania está sufriendo más que casi todos los países de Europa, pero en particular Alemania está llevando una de las peores partes en esta guerra contra Rusia. Vamos a escuchar un poco de esta situación del mundo financiero. Deutsche Bank y UBS, frente a lo que estábamos viendo ya con Eva Villanueva hace unos minutos, se están desplomando, hundiendo en bolsa mientras el riesgo de impago de su deuda subordinada se dispara. El fantasma de una crisis financiera vuelve a recorrer las bolsas europeas, justo cuando va Lagarde a decir a los líderes europeos esto está controlado. Pues ¿qué es lo que está sucediendo? Que mientras ella va para allá, el mercado le va diciendo, si de verdad lo tienes controlado, vente a intervenir. UBS, que se ha comido a Credit Suisse, en el ámbito suizo, no europeo, caída del 6%, y ya tenemos el efecto contagio. Deutsche Bank, caída del más del 8% en estos momentos, volviendo el calambrazo otra vez al mercado en el entorno en el que la crisis financiera también en Europa, aunque Christine Lagarde nos dice que no, pues vuelve a surgir. 7,68% de caída Deutsche Bank en estos momentos, una vez que el riesgo de impago de su deuda subordinada se vuelve a disparar también en la jornada de hoy, que ayer ya empezó al movimiento de despegue. Deutsche Bank y UBS ahora mismo en el territorio europeo, en el viejo continente, marcando los tambores de guerra en el sentido de crisis financiera que se vuelve a ver en el entorno europeo. Las turbulencias parecían haberse resuelto con la adquisición de la entidad de UBS de Credit Suisse, sin embargo vuelve la tensión, lo hemos visto esta mañana con esa ruta que ha hecho Iqbal Khan, uno de los principales dirigentes económicamente de UBS. Un informe principalmente publicado Alemania. por JP Morgan dice ahora mismo, en referencia, si lo encuentro aquí, en referencia a las posibles turbulencias en las que se puede enfrentar de manera inmediata la deuda subordinada de Deutsche Bank en los mercados tras el caos financiero en Estados Unidos y Europa. Dice JP Morgan, en nuestra opinión, en el informe, el proceso de eliminación de riesgos podría seguir siendo muy desafiante, lo que significa que los diferenciales bancarios al menos van a seguir amplios, aseguran los analistas de JP Morgan, a la hora de mirar también a Deutsche Bank en esta jornada en la que crecen las dudas en la banca, no solo en Europa, por el contagio que nos está diciendo el Banco Central Europeo que no existe, razón fundamental para pensar que sí lo existe, y el otro punto fundamental está alrededor de UBS después de comerse un buen tiburoncillo, Credit Suisse, y empezar una digestión que parece que hoy el inversor ve como bastante complicada de hacer. IBEX 35 cae 1,38% en este momento, vuelve otra vez el tembleque, el temor, el miedo, con un Banco Sabadell que está ya en el entorno, en la caída del 3,13%, y en un entorno en el que vemos como la banca suiza y también la banca alemana a través de Deutsche Bank empieza a tener los primeros síntomas de miedo. En el entorno geopolítico, antes de marcharnos también, aparece en la escena la fotografía de Rusia que estamos viendo durante todo. Bueno, vamos a... Perdón. O sea, no te dan la explicación, o sea, te dicen el síntoma que hay una quiebra del Deutsche Bank, del Credit Suisse, del Silicon Valley, que el mundo financiero se está desquebrajando, pero todo corresponde a una razón central, que es la guerra contra Rusia. Si continúa la guerra contra Rusia, el mundo financiero de Occidente, de los países primermundistas, de los así llamados primermundistas, Estados Unidos y Europa, sus economías van a pique.
es lo que se está viendo, lo que están reportando los medios. Las quiebras son un síntoma, las quiebras de los bancos, y pues no hay más que ver. O sea, no podemos o sea, si tú le pides la explicación de por qué quiebran los bancos, sí te van a dar una explicación económica. No, pues que por los índices de que el índice de que las inversiones y que los movimientos bancarios, pero eso es puro rollo, ¿sí? No te dejes embaucar, eso es puro rollo, ¿sí? O sea, puros numeritos y estadísticas y índices, la oferta, la demanda, ¿sí? No te dejes engañar. Todos sabemos cuál es el motivo de esta convulsión, que es la guerra contra Rusia en Ucrania, en el cual pues hasta el momento Rusia se está fortificando. Rusia está sacando el mejor partido, porque ya está haciendo alianzas con otros países, está creando otro bloque. O sea, son dos bloques, el occidente y el euroasiático, ¿sí? Que es donde está Rusia. E incluso Rusia es euroasiático y latinoamericano, porque Brasil, Honduras y otros países, Nicaragua, están con Rusia. No se diga Cuba, creo que Bolivia por ahí también, no recuerdo qué otro país. México no. México está con el bloque estadounidense, y no creo que por el momento vaya a cambiar México. Va a continuar con el bloque occidental, porque geopolíticamente estamos ligados, estamos muy cercanos a Estados Unidos, somos parte integral de la economía estadounidense, pero aún así hay diferencias entre los países, porque México no está participando de la guerra y su economía no está comprometida con inyecciones de dinero a Ucrania, a la guerra. México está haciendo inversiones a su propia economía, está atrayendo inversión, está solidificando su economía, su infraestructura se está solidificando. El petróleo esta recuperación del petróleo, que mueve toda como en Alemania. En Alemania están en declive porque no tienen petróleo, no tienen gas, y sin embargo en México está surgiendo de las cenizas, en el que los gobiernos de derecha, de los gobiernos neoliberales, anteriores anteriores a López Obrador, López Obrador ha recuperado el petróleo para darle a la economía un impulso muy importante, y por esta razón México está perfilándose para establecerse como una de las economías más fuertes del mundo. Incluso claro que no va todavía no estamos desbancando a los Estados Unidos, pero si el escenario continúa
si el escenario continúa de esta manera, pues México... Es que en Estados Unidos la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó la intervención del Silicon Valley Bank. Este banco, especializado en startups y empresas de tecnología, alcanzó a acumular 81% de pérdidas desde el miércoles hasta hoy que fue intervenido, tras las retiradas generalizadas de clientes después de que el banco anunciara esta semana que perdió casi $2.000 millones en la venta de activos para no quedarse sin liquidez. Las acciones de otros bancos regionales también se detuvieron en medio de una liquidación del mercado. Las autoridades tomaron medidas para proteger los depósitos. Todos los clientes con fondos asegurados, esto es hasta $250.000, tendrán pleno acceso a ellos como muy tarde el próximo lunes. Y tras un día de agonía internacional, las autoridades toman control del Silicon Valley Bank. ¿Qué repercusiones Estados Unidos en esta quiebra del sistema financiero? Lo analizamos con Ana Nieto desde Wall Street. Ana, te saludo con mucho ¿Cómo gusto. lo rescata? Empecemos por lo primero. Pues con los impuestos de los estadounidenses. Si tienes más de 20... Perdón. ¿Cómo rescata Estados Unidos a los bancos? Pues con el dinero de los estadounidenses, ¿sí? Inyectando, pues sí, o sea, imprimiendo papel moneda, como siempre lo hace, o sea, pero obviamente que esto produce, o sea, imprimir papel moneda hace que tu inflación se eleve porque hay mucho circulante de dinero, pero pues no hay producción. Entonces esta diferencia entre la capacidad de compra y la falta de producción, pues hace que se eleven los precios de los productos. Vamos a escuchar un comentario más de lo que se está diciendo en este mundo financiero. Un comentario más para ver qué opinan ustedes. Su opinión es muy importante. Por favor, compártanla. Una nueva jornada de nervios en las bolsas europeas. Las acciones de los bancos se desploman de nuevo solo un día después de creer que la crisis se había logrado contener y que la caída del Silicon Valley Bank no afectaría a Europa. Todos los ojos están puestos en el Credit Suisse, la segunda mayor entidad bancaria de Suiza. Las acciones del banco se han llegado a desplomar un 30% este miércoles. Ocurre después de que el principal accionista confirmase que no puede ayudar al banco con más capital. Todo esto llega solo 2 días después de que 2 entidades bancarias hayan colapsado en Estados Unidos, lo que ha puesto a los inversores en estado de alerta. Las bolsas europeas se llenaban este miércoles de nuevo de números rojos solo a horas de la reunión del Banco Central Europeo. Horas intensas, decimos, por el desplome de Credit Suisse, que provoca una nueva sacudida en la banca española y europea. Lo analizamos con nuestro compañero en la bolsa de Frankfurt, José David Navarro. Muy buenas tardes. Ayer ya hablábamos de que el banco había admitido problemas de control interno y hoy el accionista principal decimos que no inyectará más capital. ¿Qué está ocurriendo en el Credit Suisse? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues sí, lleva el Credit Suisse muchos meses de problemas reputacionales y hoy, como adelantabas, el accionista principal ha dicho que no va a poder inyectar más capital. Los accionistas sauditas tienen un 9,9% del capital del Credit Suisse y por temas regulatorios no podrían ayudar más a esta entidad, la segunda mayor importante de Suiza, en el caso de que lo llegase a necesitar. Eso ha despertado toda una ola de pánico en el mercado europeo y también, como
centro de epicentro el propio banco suizo, y lo veíamos, las acciones se han desplomado un 30%. Las comparaciones con el Silicon Valley Bank son inevitables, pero toda la información apunta, en primer lugar, que estamos hablando de una entidad too big to fail, es decir, demasiado grande para caer. Está considerada, Rosa, como de riesgo sistémico y por lo tanto tiene mayores requisitos regulatorios que, por ejemplo, veíamos con el Silicon Bank en Estados Unidos, y además las pérdidas latentes no son tan graves como la entidad estadounidense, pero como nos recordaba ayer un experto en una entrevista, el pánico es el pánico. Lo veíamos hoy, caída de casi el 30% en algunos momentos de la jornada del Credit Suisse. Y bueno, ya lo decías, las principales bolsas registraban caídas superiores al 3%, y esto a un día de la reunión del Banco Central Europeo. Su presidenta Lagarde, desde luego, está en una posición difícil, ¿no, José? ¿Qué podemos esperar mañana? Sí, bueno, fíjense, quiebra Silicon Valley, Signature Bank y por contagio Credit Suisse, y ahora actualmente Deutsche Bank. Todo el mundo occidental quebrado, ¿sí? No hay dinero para, o sea, se están quedando sin dinero. ¿Por qué se están quedando sin dinero? Por estarle echando a la guerra de Ucrania. Ahí se está yendo todo su dinero, por estar financiando esta guerra sin sentido, en el que no le estás echando no hay inversión, no es una guerra que te vaya a rendir frutos, sino que al contrario es un barril sin fondo en el que el dinero se está yendo a la basura, al drenaje, y ya no va a regresar ese dinero. El dinero es la fuerza de trabajo resumida en papel. O sea, todo el esfuerzo que hace la gente se traduce en la producción, la emisión de papel moneda. La fuerza de trabajo corresponde a cierta cantidad de dinero. Entonces el dinero es la fuerza de trabajo de la gente, ¿sí? Y toda esa fuerza de trabajo que se produjo en hacer algún producto y que generó divisas, que generó ingresos, que generó generó riqueza, se está yendo al caño se está yendo por un caño. Y bueno, hasta aquí mi participación. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido pues importante, interesante para ustedes, que haya sido informativo esta colaboración, y pues nos estamos viendo. Les deseo lo mejor y hasta la próxima. Cuídense mucho.